Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos en la 16ª semana de sesión de clases correspondiente pues a razonamiento verbal. Muy bien, habíamos hecho sobre comprensión de textos y ya más o menos teníamos algunas ideas, jóvenes, de comprensión de textos. Hoy también con el tema de la semana pasada vamos a hacer comprensión de textos, pero ¿de qué nivel? De nivel literal. ¿Ya? Ahí está. Compresión de textos, nivel explícito o también podemos decir nivel literal. Entonces, jóvenes, ¿cómo podemos darnos cuenta que será un texto en nivel literal, profesor, en comprensión de texto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta lo que es inferencial, literal o también que es crítico? Entonces, jóvenes, todo eso vamos a saber el día de hoy, ¿no? ¿Qué tipos y niveles de lectura nosotros podemos encontrar? ¿Ya? Así que hoy vamos a hacer pues de qué se trata todo eso. Muy bien, jóvenes, esta clase está dirigida para tercer grado de educación secundaria, en la cual pues espero que todos ustedes puedan prestar atención a la clase del día de hoy. Comprensión lectura es comprender lo que lees prácticamente, ¿no? Hemos visto cuáles son las ideas, en todo caso, que te ayudan a comprender la idea principal, ideas secundarias, saben el título, el tema, entonces ya saben diferenciar, ¿no? Y según la idea, donde se encuentra el texto, encuadrado, paralelo, todo eso ya habíamos hecho. Entonces, más o menos, hoy vamos a ver niveles de comprensión lectura. La que vamos a avanzar más es el literal. Jóvenes, el literal es recuperación de información explícita. ¿Y qué decimos cuando es recuperación de información explícita? O sea, jóvenes, ¿ya? O sea, todo el texto o el texto que ustedes están leyendo y las preguntas que le hacen a nivel explícito es pues vinculado al texto. Vinculado al texto. No te va a sacar otro tema fuera del texto. Todo está dentro del texto. Y las respuestas que tú vas a dar está en el texto. Es el nivel literal. Todo lo encuentras en el texto. ¿Quiénes son los personajes del texto? ¿Quiénes está en el texto? Ahí está. Entonces, ¿qué hizo tal personaje? Está en el texto. Ese es literal. ¿La pones? Sin embargo, el inferencial es muy diferente al literal. Es muy diferente. ¿Qué diferencia hay entre un literal y un inferencial, profesor? O sea, jóvenes, en el inferencial es interpretación de información explícita. Interpretación. ¿No? Acá ya no te van a dar jóvenes, acá no te van a dar, pues, en todo caso, preguntas del texto mismo, sino te van a dar preguntas referentes al texto, referentes. O sea, si tú hubieses estado en el caso de Pedro, ¿qué hubieses hecho? Inferencia, vas a inferir, vas a interpretar el texto. Entonces es muy diferente literal e inferencial. Y hoy vamos a ver más literal y en la siguiente clase pues vamos a saber qué es un inferencial, cómo lo pueden reconocer. Entonces todo eso van a aprender el día de hoy. ¿Y qué es crítico y valorativo? Plantea juicios de valor crítico. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te pareció la lectura? ¿Qué, o cómo hubiese estado tú si hubieses estado en los personajes? ¿No? Entonces, ¿cómo te pareció? Entonces, es planteamiento de juicios de valor. Ese juicio de valor es crítico valorativo. Entonces, son tres niveles de lo más importantes, nada más que hay niveles de comprensión de lectura que ustedes deben dominar. Literal, que vienen del texto en sí. Inferencial, que hace referencia al texto, no te va a sacar del texto en sí, sino va a sacar como referencia al texto y te va a hacer otras preguntas. Y el valor crítico valorativo, en todo caso, jóvenes, va a plantear juicios de valor, como te parece el texto. ¿No? Ahí está. A eso es niveles de comprensión de lectura. Entonces, hoy vamos a hacer nivel literal. Ahora,
Dice, niveles de comprensión de lectura. Leer es mucho más que conocer las letras. La lectura precisa de una comprensión de información. Lograr que los niños comprendan lo que leen es uno de los grandes retos de la educación. Jóvenes, ustedes tienen que saber, comprender, leer, ¿no? Los textos que ustedes leen. Y ya les había recomendado anteriormente. Pueden iniciar, ¿no? Quizás, profesor, eh, no me gusta mucho la lectura, puedo iniciar con cómics, una manga, quizás. Entonces, la cuestión es que inicies con la lectura. Entonces, puedes iniciar. Entonces, la comprensión literal, jóvenes, ¿ya? Es el nivel más sencillo de comprensión. Pues consiste en comprender de todo lo que aparece explícito en el texto, todo lo que aparece dentro del texto, ¿no? Y se entiende como contenido literal. A la comprensión inferencial o interpretativa se produce una interacción entre el lector y el texto. Se activa el conocimiento previo del lector y se relaciona con relación con el conocimiento del texto. Se interpreta la información literal y se sacan conclusiones aunque no aparezcan explícitas en el texto. Entonces, profesor, en inferencial o interpretativa, no, hasta yo puedo crear un final abierto en mi texto. Entonces, un texto te puede dar un final abierto y tú lo puedes imaginar. Entonces no aparece en el texto, pero tú ya lo das esa información, añades esa información. Entonces tú ya estás uniendo información y estás añadiendo, estás interpretando. Ese es nivel inferencial o interpretativo. ¿Ya? Relaciona el contenido con una información que tú tienes, conocimientos previos. Entonces, comprensión interpretativa e inferencial. Y comprensión crítica y profunda es el nivel más alto de comprensión, pues jóvenes. E implica la capacidad de emitir juicios críticos sobre lo que se lee, llegando a comprender a un nivel que va más allá de lo explícito y de lo implícito. Se comprenden razones y se hacen deducciones. ¿Por qué tal personaje hizo eso? Ahí sacas por qué el autor quiso escribir tal texto. Si te gustó que el autor vaya por esa posición ideológica, porque toda lectura tiene una idea, entonces, si te gustó la idea del autor, si no, entonces estás refutando también. Entonces, eso, jóvenes, ya es un nivel alto de comprensión que nosotros también, obviamente, debemos llegar. ¿Ya? Ahí está. Entonces, no. Ese es el nivel, pues, jóvenes, que nosotros, obviamente, debemos llegar. A ver, ¿y qué es una comprensión nivel literal o explícito? Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser, jóvenes, ojo, ¿cómo me doy cuenta que es un texto literal? De detalle. Identifica nombres, personajes, tiempos, lugar y relato. Está dentro del texto. Nombres de los personajes, ¿no? Identificar los nombres, identificar los personajes, qué actos hacen cada uno de estos personajes. Eso está en el texto. El tiempo que escribe, jóvenes, el texto y el lugar. Todo texto va a tener un lugar donde están eh, interactuando los personajes. Ahí está. ¿Está en el texto? ¿Dentro del texto o no? Sí, está dentro del texto. Identifica los nombres, identifica los personajes, identifica el tiempo y lugar del relato. Eso es lo que deben hacer al momento de leer un texto. Lo primero que deben hacer. Después de identificar los nombres, los personajes, el tiempo, el lugar de un relato, me voy a las ideas principales, pues. Entonces, ahí ver cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Cuál es la idea más importante, ¿no? Del párrafo o del relato. Y para tener la idea más importante me pregunto, ¿cuál es la oración que resume todo el texto? Esa es la idea principal. Entonces, la idea más importante. Y una oración tiene idea completa. Ahí está. Y si yo busco la idea, en todo caso, principal, ¿no? Se me va a hacer fácil buscar las ideas secundarias porque las ideas secundarias se relacionan con la principal. Ahí está. También ver e identificar, ¿no? El orden de las acciones. Siempre tiene que haber una estructura de cohesión y coherencia, jóvenes. Ahí está. Entonces también tengo que ver eso, ¿no? Tengo que ver si están ordenados y si
y las acciones lógicas que se hacen en el texto son de manera correcta. También me ayuda a comprender en un nivel literal. Ah, y estás viendo. Todo esto está dentro del texto. Todo está dentro del texto. Ahora, por comparación, identifica caracteres, tiempos, lugar explícitos. ¿Cómo es el comportamiento de cada personaje? ¿Qué hace cada personaje? ¿Cómo se desenvuelve en el tiempo? ¿Si va a cambiar los tiempos o no? Lugares, escenarios. Ahí está. También tienes que darte cuenta. Cuando lees una novela literaria suelen cambiar los tiempos, suelen cambiar los lugares. Y tú tienes que darte cuenta de eso. Ahí reconoces en un nivel de comprensión literal. ¿Ya? Y también pues va a haber de causa-efecto. ¿No? El reconocimiento puede ser de causa-efecto. Identifica las razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Entonces cuando vas a leer, ¿no? Vas a darte cuenta por qué suceden estas cosas. Ah, suceden por estas. Entonces el escritor, ¿no? Primero te va a dar las causas y luego te va a dar consecuencias de un texto. Ahí está. Y tú te puedes dar cuenta, en todo caso, en un nivel literal, explícito. Entonces, todo esto aparece dentro de quién? Del texto. Nombres, personajes, tiempo, idea, acciones, caracteres, tiempos y lugares explícitos y razones de acción y de causa y consecuencia. De sucesos o acciones que suceden dentro del texto. Entonces también tienes que tener en cuenta los sucesos y las acciones porque son muy importantes, no en un texto. Si no das importancia a los sucesos y las acciones, no vas a comprender bien la novela que estás leyendo o el texto que estás leyendo. Entonces son lo básico que debes aprender, joven, para poder tener una comprensión de lectura a nivel literal. Ahí está. Ahora, pistas para formular preguntas literales. O sea, ¿cómo me van a preguntar, profesor, en un nivel literal? Todas las preguntas que le van a realizar a todos ustedes es del texto. No voy a volver a mencionar. Todo es del texto. Todo. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en el final del texto? ¿Está en el texto o no? Sí está. ¿Quién es el personaje principal del texto? ¿Dónde ocurrió los hechos? ¿Quiénes son los personajes? ¿Con quién terminó el personaje principal? ¿Para qué se fue el personaje secundario? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cómo se llama el personaje principal? Entonces, todas esas preguntas, jóvenes, está pues en el texto mismo, dentro del texto. Y ustedes, ¿no? Van a sacar todas preguntas en el texto. Entonces, todas las preguntas que te hacen un referente del texto mismo, que está en el texto mismo, es pues literal. Y te van a preguntar del tiempo, de los personajes, te van a preguntar qué ocurre con los personajes, qué ocurre con los hechos, pero todo en el texto mismo. Esa es, jóvenes, la comprensión de lectura a nivel literal. Muy bien, jóvenes, ha sido la clase del día de hoy. Espero pues que hayan aprendido sobre comprensión de textos o comprensión de lectura de nivel literal. Entonces vamos a vernos en la plataforma Zoom ya con algunos ejercicios para que ustedes puedan resolver adecuadamente.